Yo le voy a hablar sobre la fisiología de la célula y su membrana. Introducción. La fisiología celular se centra en el estudio de la función de las células, cómo éstas realizan sus actividades vitales. Una parte crucial de esto es comprender su membrana celular, que juega un papel fundamental en la regulación de la interacción entre la célula y su entorno. La fisiología celular es una de las ramas de la biología que se dedica a entender cómo funcionan las células, que son una unidad básica de la vida. Esto implica estudiar las diversas actividades de las células que conllevan a cabo para sobrevivir, crecer, reproducirse y responder a su entorno. Una parte crucial de la fisiología es la comprensión de la membrana celular. La membrana celular es una estructura esencial que rodea la célula, actuando como una barrera selectiva entre el interior de la célula, que es el citoplasma, y el entorno exterior. Esta membrana está compuesta principalmente por una bi- por una bicapa de fosfolípidos, en la que también se centran como proteínas, colesterol y bicarbonatos. ¿Cuál es la estructura de la membrana celular? Como número uno tenemos la bicapa fosfolípida, que es la base de la membrana. Está compuesta por moléculas de fosfolípidos dispuestos de una doble capa. Las cabezas hidrofílicas que atraen agua se ubican hacia el exterior de las colas hidrofílicas que repelen el agua y se centran en el exterior. Proteínas incrustadas en la bicapa o unidas a ella desempeñan las diversas funciones como transporte de señalización celular y adhesión. Las proteínas de la membrana desempeñan roles cruciales en el funcionamiento de las células y están ubicadas de dos maneras principales: proteínas integrales y proteínas periféricas. Las integrales. ¿Cuál es la ubicación de las proteínas integrales? La ubicación atraviesan completamente la bicapa fosfolípida y su función es el transporte y la señalización. El transporte actúan como la función. En el transporte actúan como una capa, actúan como canales de transportadores para mover moléculas e iones a través de la membrana. Y en la señalización funcionan como receptores que reciben y transmiten señales químicas desde el exterior al interior de la célula. Y en las proteínas periféricas, en la ubicación, están adheridas a la superficie internas o externas de la bicapa fosfolípida y en las funciones, en la adhesión, ayudan a las células a adherirse entre sí y en la matriz en la extracelular. En el soporte extracelular participan en el mantenimiento de la forma extracelular y en la organización del citoesqueleto. Las proteínas de la membrana son esenciales para el transporte de sustancias y la comunicación celular y la adhesión, permitiendo que las células intra, intra, permitiendo que la comunicación celular sea eficaz con su entorno y para mantener una funcionalidad muy eficaz. Carbohidratos. Bueno, los carbohidratos están unidos a proteínas o lípidos, como los glucoproteínas y glicolípidos. Forman los glicocálix que participan en el reconocimiento de células y la comunicación y la protección. Bueno, los carbohidratos en la membrana celular están unidos a proteínas y lípidos formados a estructuras conocidas como glicoproteínas y glicolípidos.
Estos componentes se encuentran en la superficie externa de la membrana y desempeñan funciones claves. Los glicocálix. Esta capa es una capa que está compuesta de glicoproteínas y glicolípidos que recubre la superficie de la membrana celular. Y las funciones de esto es el reconocimiento celular, la comunicación y la protección. En el reconocimiento celular, permite que las células se reconozcan entre sí. Es esencial para los procesos como las respuestas inmunes y la formación de los tejidos. En la comunicación, participan en la transmisión de señales entre células, facilitando la comunicación y la coordinación celular. Y en la protección, actúan como una barrera física que protege la célula contra los daños y los mecanismos químicos, así como contra invasión de patógenos. Los carbohidratos están unidos entre sí y los lípidos forman el glicocálix, que es una estructura crucial para el reconocimiento celular, la comunicación celular y la protección, asegurando la interacción y la supervivencia celular con su entorno. Bueno, tenemos como otro punto la barrera protectora que delimita la célula y protege el entorno externo. La membrana celular, también conocida como la membrana plasmática, es esencial para delimitar la célula y protegerla del entorno externo. La delimitación de la célula. La célula establece los límites de la célula, separando el exterior, que es el citoplasma, del entorno externo. La integridad estructural, que proporciona una estructura definida que ayuda a mantener la forma de la célula. La protección, que nos da dos barreras, una física y una que es de selectividad. La barrera física actúa como una barrera física que impide la entrada de sustancias nocivas y patógenos, protegiendo la célula de posibles daños. Y la de selectividad, que es la membrana, es semipermeable, lo que significa que controla el paso de sustancias que permiten la entrada de nutrientes esenciales y de salidas de desechos, pero restringe el paso de sustancias no deseadas. La homeostasis también, que es el equilibrio interno y la adaptación al entorno. El equilibrio interno ayuda a mantener un ambiente interno estable al regular el intercambio de iones, las moléculas de agua y esenciales para la supervivencia para la supervivencia celular. La adaptación del entorno, que es donde la membrana puede ser responsable y adaptarse a cambios del entorno, usando sus propiedades para asegurar la adecuación y función celular. El transporte regula el paso de sustancias hacia adentro y hacia afuera de la célula. La comunicación celular es donde la membrana celular facilita la comunicación entre las células mediante señales químicas, lo que es esencial para la coordinación y el funcionamiento del organismo. Aquí se detalla de manera breve y precisa cómo ocurre la comunicación celular. Es aquí donde permite la interacción entre las células mediante señales químicas. Esto ocurre mediante varios mecanismos de comunicación celular. Como punto número uno tenemos los receptores de membrana, que su función sería las proteínas de la membrana. Actúan como receptores específicos que detectan señales químicas, como las hormonas, neurotransmisores del entorno, como por ejemplo, como la insulina, que se une a receptores de membrana de las células musculares, indicando que debe absorber la glucosa. Como punto número dos, la traducción de señales como proceso. Una vez
el receptor detectando una señal, se inicia una cascada de eventos dentro de una célula que transforma una señal externa en una respuesta celular. El resultado, esto puede activar o desactivar genes que alteran la actividad de enzimas o modificar el comportamiento celular. Iones celulares. En los iones celulares tenemos dos puntos, desmozan y uniones gap. Los uniones gap permiten la comunicación directa entre células adyacentes a través de canales que permiten el paso de iones de pequeñas moléculas. Y su función es facilitar la sincronización de actividades celulares como el tejido cardíaco, donde las uniones gap permiten el paso de iones para la contracción de la coordinación del corazón. El mantenimiento de la homeostasis sería otra de las funciones de la membrana celular. Dice aquí que regula el mantenimiento interno de la célula, manteniendo las condiciones estables. ¿Cuál sería una de las funciones del mantenimiento de la homeostasis? Regula el paso de las sustancias. ¿A qué nos referimos esto? Que mantiene la permeabilidad selectiva, es donde la membrana es semipermeable, permitiendo el paso selectivo de sustancias. Solo ciertas moléculas pueden entrar o salir de la célula, controlando así el equilibrio de nutrientes o iones de agua. Transportadores y canales. Las proteínas específicas de la membrana actúan como canales y transportadores, facilitando el movimiento de moléculas como la glucosa, iones y aminoácidos en respuesta a las necesidades celulares. Como punto número 2 tenemos los iones y moléculas, donde las bombas iónicas, la bomba de sodio-potasio, por ejemplo, expulsa iones de sodio hacia afuera de la célula e introduce iones de potasio, manteniendo el potencial eléctrico necesario para las funciones como la conducción nerviosa y la contracción muscular. La osmosis también. La membrana controla el flujo de agua hacia adentro y afuera de la célula mediante el proceso de osmosis, asegurando que la célula no hinche ni se deshidrate excesivamente. Como punto número 3 tenemos el pH. La membrana contiene mecanismos para regular el pH interno de la célula, asegurando que el ambiente óptimo de las reacciones enzimáticas y otros procesos bioquímicos. La expulsión de productos metabólicos también. La membrana permite que la excreción de productos de desechos metabólicos hacia afuera de la célula, evitando la acumulación de sustancias tóxicas. El anclaje. El anclaje nos proporciona el soporte estructural que permite la unión de otras células o la matriz extracelular. La membrana celular no solo actúa como una barrera protectora o reguladora, sino también desempeña un papel crucial en el anclaje, proporcionando un soporte estructural y facilitando la unión de otras células hacia la matriz extracelular. ¿Cuáles son las funciones del anclaje? Número 1, soporte estructural. Como el citoesqueleto. La membrana celular está conectada al citoesqueleto, que es una red de filamentos proteénicos dentro de la célula. Esta conexión proporciona el soporte estructural, manteniendo la forma de la célula y permitiendo su movimiento. Proteínas de anclaje. Las proteínas específicas, como las proteínas se extienden a través de la membrana y se unen al citoesqueleto, estabilizando la posición de la membrana y ayudando a recibir tensiones mecánicas. 2. Uniones a otras células. Las uniones celulares. Existen varios tipos de uniones celulares que facilitan la adhesión entre células, como por ejemplo la desmosomas. Unen firmemente las células entre sí, proporcionando resistencia estructural a los tejidos somóticos, estrés mecánico como la piel.
Uniones adherentes conectan el citoesqueleto de células adyacentes, reforzando como la adhesión celular. Glicocálisis es la capa de carbohidratos de la superficie celular. También ayuda en el reconocimiento y en la adhesión celular. Vamos a hablar un poco de los mecanismos de transporte. La membrana celular tiene una serie de mecanismos de transporte para transportar sustancias hacia adentro y hacia afuera de la célula. Los dos tipos principales de transporte son el transporte pasivo y el transporte activo. El transporte pasivo. El transporte pasivo es un proceso fundamental para la vida, permitiendo que la célula tenga los nutrientes que necesitan y elimine los desechos sin gastar energía ATP. A diferencia del transporte activo que requiere energía del transporte pasivo, aprovecha la energía del potencial, almacena a la diferencia de contracción de las sustancias para moverlas a través de la membrana celular. El transporte pasivo es un proceso fundamental para la vida, permitiendo que las células obtengan nutrientes que necesitan y eliminen desechos sin gastar ATP. Que si requiere energía del transporte pasivo, aprovecha la energía del potencial almacenada a diferencia de la concentración de sustancias para moverlas a través de la membrana celular. ¿Cuáles son los tipos de transportes pasivos? Difusión simple, osmosis, filtración, difusión facilitada. ¿Cuál es la difusión simple? La difusión simple es donde las moléculas se mueven directamente a través de la membrana, sin necesidad de proteínas transportadoras. Esto ocurre cuando la molécula es lo suficientemente pequeña y no polar para atravesar la capa bicombada, como por ejemplo el oxígeno, el dióxido de carbono y el agua. Número dos, el osmosis. Es el movimiento de agua a través de la membrana semipermeable. Es permeable al agua, pero no a solutos. Desde que una solución menor a concentración de solutos hipotónica a una mayor concentración de solutos hipertónica, el agua siempre se mueve hacia donde hay solutos para igualar la concentración en ambos lados de la membrana. Número 3, la filtración. Da paso a moléculas pequeñas como agua e iones a través de poros de la membrana celular. Los poros pueden ser proteínas transmembrana o canales creados por daños de la membrana. Número 4. Difusión facilitada. Las moléculas se mueven a través de la membrana con ayuda de las proteínas transportadoras específicas sin requerir energía. Las proteínas transportadoras actúan como canales, como taxis, llevando las moléculas a través de la membrana a favor del gradiente de concentración, como por ejemplo la glucosa y los aminoácidos. Aquí están. El transporte activo. Yo les voy a dar un poquito, una breve introducción sobre la importancia del transporte pasivo. Pues como como la entrada de nutrientes, la eliminación de desechos y el mantenimiento de la homeostasis. En la entrada de nutrientes es donde las células obtienen los nutrientes que necesitan para el funcionamiento, como la glucosa, los aminoácidos, los iones, mediante el proceso de pasivo. La eliminación de desechos, donde las células eliminan los desechos del metabolismo, como el dióxido de carbono y los productos nitrogenados, mediante el transporte pasivo. El mantenimiento de la homeostasis es el transporte pasivo que ayuda a mantener el equilibrio de líquidos y solutos dentro de la membrana, lo que es esencial para el correcto funcionamiento.
Ahora vamos a hablar sobre el transporte activo. ¿Qué es el transporte activo? El transporte activo es un proceso fascinante que desafía las leyes de la física para llevar a cabo las funciones cruciales de la vida, a diferencia del transporte pasivo, que aprovecha la energía. A diferencia del transporte pasivo que aprovecha la energía del potencial de la membrana almacenada en la diferencia de la concentración, el transporte activo requiere energía ATP para mover sustancias en contra de su gradiente de concentración, es decir, desde una área de baja concentración a una área de alta concentración. Existen dos tipos de transporte activo. Perdón, existen varios tipos de transporte activo. Bombeo, contratransporte y antitransporte. Vamos a hablar del bombeo. El bombeo es el movimiento de moléculas en contra del gradiente de concentración mediante proteínas transportadoras. El bombeo. Las proteínas transportadoras utilizan la energía ATP para mover moléculas en contra de la gradiente de concentración. Estas proteínas actúan como bombas de moléculas, cambiando de forma para capturar las moléculas, luego liberan al otro lado de la membrana. Por ejemplo, la bomba de sodio-potasio, la bomba de calcio y el lado de su membrana. Ejemplo, la bomba de sodio-potasio y la bomba de calcio. En el contratransporte, este tipo de transporte activo aprovecha el movimiento de una sustancia a favor de su gradiente de concentración para impulsar el transporte de otra sustancia en contra de su gradiente. El contratransporte, bueno, en el contratransporte, este tipo de transporte activo aprovecha el movimiento de una sustancia a favor de su gradiente de concentración para impulsar el transporte de una sustancia en contra de su gradiente, la energía potencial liberada por la primera sustancia y se utiliza para mover la segunda sustancia en contra de su gradiente. Ejemplo, transporte para mover la segunda sustancia en contra de su gradiente. Como por ejemplo, contratransporte de glucosa sodio y contratransporte de sodio a aminoácidos. Y en el antitransporte, este tipo de transporte activo tiene dos moléculas que se mueven simultáneamente en direcciones opuestas a través de la membrana. Este tipo de transporte activo tiene dos moléculas en direcciones opuestas a través de la membrana. La energía del movimiento de una sustancia se utiliza para mover a otra sustancia en contra de su gradiente. Ejemplo, el antitransporte de sodio-calcio. Bueno, yo les voy a hablar un poquito de la importancia de los transportes activos. En el mantenimiento de la homeostasis, el transporte activo es esencial para mantener el equilibrio de iones y otras sustancias dentro de la célula, lo que es crucial para para el correcto mantenimiento del funcionamiento. La absorción de nutrientes, las células intestinales absorben nutrientes como la glucosa y los aminoácidos del intestino delgado mediante los transportes activos. En la eliminación de los desechos, las células eliminan toxinas a otros desechos del metabolismo mediante transportes activos. En la generación de potenciales de acción, las neuronas y las células musculares utilizan el transporte activo para generar potenciales de acción, que, que son señales eléctricas que permiten la comunicación celular. Y esto fue todo. Muchísimas gracias por su atención.